oyentes, buenas tardes. Bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, hoy con un tema bastante coyuntural para Colombia, específicamente para las zonas de frontera, y es el efecto migratorio que será en el 2020, un año que para la Cábala trae muchas cosas buenas, mucha prosperidad, muchos proyectos, pero para la migración es algo diferente, contrarresta el tema de lo que se está vaticinando para este 2020, un efecto migratorio que según Naciones Unidas va a llegar a los 6 millones de venezolanos fuera de su país buscando mejores oportunidades, y Colombia va a ser el primer país receptor, específicamente las zonas de frontera, una de ellas norte de Santander, que como bien lo sabemos, más de 200.000 venezolanos se encuentran haciendo vida en diferentes municipios del departamento. Y para sentar bases y para analizar este tema durante este especial de Oriente Noticias nos acompaña Armando Sánchez, abogado, binacional, analista político y migratorio, hace parte también de la Fundación Venezolanos en Cúcuta, que durante más de 4 años ha venido haciendo un trabajo social con los migrantes, con los caminantes y con los retornados colombianos que llegan primeramente al corregimiento de La Parada en Villa del Rosario. Armando, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y hacer parte de este análisis que vamos a hacer en este diálogo directo sobre el efecto migratorio en el 2020. Bueno, muy buenas tardes, Amir, gracias por la invitación. Y de verdad que es muy importante lo que acabas de decir, qué viene para el 2020, qué viene para la inmigración venezolana, qué viene para el país, qué viene para la frontera. Son temas, de verdad, que todavía para mí están crudos, son temas que de verdad vienen muy negativos para la frontera. Tenemos un gobierno en Venezuela que por ahora, y como va la situación, no hay esperanza en este momento de salir, lo digo de verdad muy responsablemente. Las cosas en Venezuela no han dado el resultado que tenía que haberse dado para evitar esa migración masiva. Una de las personas que nos ha ayudado con una posible, no vamos a llamar intervención, sino un posible establecimiento de la democracia en Venezuela, que es la presidencia encabezada de Estados Unidos por Donald Trump, tiene su problema, va a elecciones, tiene problemas ahora del Steinman, que lo están jugando en el gobierno, y está más ocupado en sus asuntos internos el presidente Donald Trump que en lo que puede estar pasando en Venezuela. Bastante se ha hecho, que ha congelado cuentas, que le ha dado duro al régimen, pero eso no es suficiente. Como lo decía el presidente Lenín Moreno en Ecuador, decía que ir a Venezuela a restituir la democracia no es una intervención, es un derecho democrático que merece el pueblo venezolano y no se podía ver como intervención. Entonces, viendo este tipo de situaciones, el éxodo masivo dicen que 8 millones, yo considero que va a ser más, porque si tú vas a Venezuela y haces una encuesta en Venezuela y vas y le preguntas a la gente se está muriendo de hambre. Sí, dicen que hay muchas anaqueles llenos de comida, pero ¿a qué precio? ¿Quiénes entran? A mí me han mandado fotos y mucha gente me dice, mira, pero hay comida en Venezuela. Y, ajá, pero ¿quiénes entran a comprar esa comida? ¿Quién? El pueblo de a pie no. Son los buliburgueses, son los chavistas que han estafado y han robado al pueblo. Esos son los que entran a los anaqueles a comprar la comida. Mientras tanto, el pueblo sigue de verdad pasándola mal y buscando soluciones y lamentablemente tienen que emigrar. Y no son, para mí, en las estadísticas, en otras investigaciones que he hecho, yo creo que ACNUR está de verdad muy por debajo de los números. No son 6 millones de venezolanos, para el 2020 la migración va a llegar a 8 millones de venezolanos. De hecho, hace poco, Armando, en Cúcuta precisamente se hicieron las mesas de trabajo con la OEA. Estaba David Molansky, delegado de los asuntos migratorios, una persona que conoce del tema. Tú estuviste allí como representante de la Fundación Venezolanos en Cúcuta haciendo ese trabajo que duró más de 3 horas en uno de los hoteles reconocidos acá en la ciudad de Cúcuta. ¿Qué conclusiones sacaron de eso? Porque hay muchos temas por los que hay que hablar y analizar, y en el 2020 el tema no es para nada esperanzador. Va a ser desolador la llegada, ya lo hablas tú, 8 millones de migrantes que van a salir de su país. Norte de Santander, el puente internacional Simón Bolívar específicamente va a ser uno de los donde más van a pasar los migrantes, y muchos de ellos seguramente van a querer hacer vida en norte de Santander. Claro, la problemática para el norte de Santander, unas son de cal y otras son de arenas, porque por lo menos ahorita, si tú te pones a ver todo lo que van a buscar de Venezuela, todo lo que hace falta de Venezuela lo vienen a buscar a Cúcuta. Imagínate tú, ahorita, y eso hay que denunciarlo, una cajera de taxi de aquí a La Parada
la están cobrando en 16.000 pesos. ¿Y quiénes las pagan? Las pagan son los venezolanos que vienen a comprar, que ni siquiera saben cuánto vale la cajera de taxi. Los motorizados en Villa Rosario, los mototaxis, están cobrando 50.000 pesos por hacerle una cajera a la gente de la parada de Villa Rosario y devolverlo. Le están cobrando 50.000 pesos porque la gente viene obstinada de un viaje de 3 horas porque se siente el autobús, porque no consiguen pasaje, llegan aquí, hermanos, 2 o 3 días sin dormir, sin comer. Entonces aprovechan las mafias en la frontera para hacer desastre con la gente que viene de migración. Y si el gobierno colombiano no hace el deber de controlar eso, ¿quién lo puede controlar si no es la seguridad, en este caso la Policía Nacional? Entonces eso hay que verlo con mucho detenimiento. Por lo menos el comercio de Cúcuta se movió en este momento, a pesar de la situación que hay en Venezuela, pero la gente tiene que sobrevivir, la gente ahorra para venir a Cúcuta. El comercio de Cúcuta sobrevivió con todo lo que los venezolanos vinieron a comprar para acá. Pero el tema es lo siguiente, Samir, y uno tiene que ser muy responsable en lo siguiente. Yo le doy gracias al gobierno colombiano, de verdad, por todo el esfuerzo que ha hecho y por solventar la situación de los migrantes venezolanos. Pero uno tiene que ser claro y uno tiene que poner las cosas en su lugar. Según mi estadística, de ese 1 millón de venezolanos que están ahorita haciendo vida en Colombia, el 50% son hijos de padres colombianos, que le han tenido problemática de sacar la cédula, han tenido una problemática de sacar la cédula, y al no sacar la cédula, de verdad, entonces se van a la economía informal, no hay ni siquiera una estadística para controlar dónde están ellos y qué están haciendo. Y eso está muy grave. Entonces, a veces yo digo, ¿será que se juega a no sacarle la cédula para que los organismos internacionales que dan dinero, ¿me entiendes?, siguen dando el dinero porque tienen que ver la situación como una migración venezolana y no es una migración que de verdad tienen que cómo controlarla de parte de los hijos de los colombianos? Es mi caso. Yo cuando hablo de eso, porque es mi caso, yo soy hijo de colombiano, mi mamá es cartagenera, mi papá es aquí de Villa Rosario, y de verdad yo en estos días hice un recorrido por las notarías y vi como hijos de padres colombianos que están retornando a Colombia, yo veía cómo iban a sacar la cédula y pasaban por la notaría con los papeles en la mano, con los papeles. Sí, hay un decreto en donde el menor de edad, con la partida de nacimiento legalizada, si será apostillada, ellos pueden sacar la cédula. Bueno, después que tú traes esos documentos, después que tú tienes todo en orden, llegaban en la notaría. Y yo hice recogido con varios hijos de colombianos y me fui a varias notarías y me fui al registro y no los atendía que por falta de papeles. Entonces, son cositas que, hermano, hay que controlar. Si hay, por lo menos, a mí me llaman como abogado cada gato, defensor de los derechos humanos, me llaman cada gato porque no sellan un pasaporte. O sea, yo tengo que estar llamando a alguien para que me pida el favor para que sellen un pasaporte. A mí también a cada gato me llaman para sacar un SIGBEN. O sea, porque la gente va a sacar el SIGBEN, muchos por desconocimiento porque les da flojera, ¿no? Vamos a estar claros. Pero otros de verdad que van y no nos atiende nadie. Por lo menos la ruta de la salud, por lo menos en el tema del Ramos Meós, del hospital de Cúcuta, los recursos de las organizaciones internacionales han bajado para pagar la salud de los venezolanos. Cuando yo veo que hacen huelga en el Ramos Meós, los doctores, es porque no se ha pagado el tema de las EPS, que es una cosa que viene teniendo Colombia de hace tiempo, un problema, y que no hay Contraloría en ese sentido. Pero yo sé que los recursos para pagar el Ramos Meós de los organismos internacionales han llegado. Y de verdad, yo no digo que no se atienda a todo el mundo, que a todo el mundo le digan que no, pero falta mucho. De un 100% de venezolanos que van al Ramos Meós, que esos venezolanos entren hijos de colombianos que no han podido sacar de la cédula, hermano, atienden un 30%. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad que hay que verlo con lupa y de verdad que ese tipo de cosas hay que mejorarlos. Armando, ¿eso lo tocaron ustedes en la mesa de trabajo como representantes de la Fundación Venezolanos en Cúcuta? ¿Qué otros temas ustedes sentaron en la mesa y le manifestaron al comisionado de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, David Molansky? Sí, David Molansky, yo personalmente tuve una tertulia con él personal, un derecho de palabra personal con David, y le dije todos estos problemas que estaban pasando, que por favor se llevara esta problemática, y todo lo que tuvimos en la mesa más o menos fue la misma problemática, ¿no? El PEC no se puede trabajar, la xenofobia, y lo más importante que todos pedimos a voz populi, la intervención de Venezuela.
Porque es que una cosa es que los aliados internacionales, los países internacionales, se sienten con una corbata a hablar, a tomarse la foto en la frontera, y un pueblo que sigue pasando trabajo. No avanzamos en nada. Y como lo dije empezando la intervención, como dijo el presidente de Ecuador, dijo, si nosotros vamos a Venezuela a rescatar la democracia, ahí no hay intervención. Estamos rescatando un pueblo. Estamos rescatando un pueblo que a gritos pide que cambie la situación en Venezuela. Entonces, de verdad, eso fue la interrogante que le dimos a David, y le dije a David, le rogué encarecidamente que esto no sea una mesa más de trabajo para tomarnos las fotos y de verdad esto se queda así, porque es que los políticos vienen, yo no digo que no tengan su mejor disposición de hacer las cosas, pero la gente se desespera. O sea, la gente ve que solamente vienen, se toman las fotos, se van y le dejan el problema a nosotros que hacemos bien en la frontera y que nosotros más o menos tratamos de responderle a la gente de la frontera, a esta problemática de migración, pero nosotros no tenemos el poder del gobierno para nosotros hacer avances. Nosotros podemos dar una asesoría, acompañar a la gente, llevarla, denunciar, como ahorita estoy denunciando el tema del SIGBEN, que no hay papeles para los venezolanos. Imagínate tú, yo como abogado yo quedo ese perplejo porque ponen los funcionarios que están como que no entienden. Yo creo que a veces que el gobierno del presidente Duque a veces está divorciado de los funcionarios que están abajo, porque si él dice, sellen el pasaporte a la gente que viene, así te ha vencido, entonces llega a inmigración y dice, no, yo no voy a sellar el pasaporte porque tú vienes a Cúcuta. No te dijeron si venía a Cúcuta, no, el decreto es que tú tienes que sellar el pasaporte. Si hay un decreto donde dice que los hijos de menores de edad, de hijos de colombianos, tienen que darle, con la partida de nacimiento legalizada, tienen que darle la cédula, ¿por qué pones una traba de una letra? ¿Por qué pones una traba de a lo mejor cuando escribieron se equivocaron en una coma? Hasta en una coma ponen una traba. Entonces yo a veces veo que eso está un poquito divorciado de lo que dice el gobierno central, que tiene la mejor disposición, y le damos la gracia a Colombia, pero también entonces hay que poner la lupa y hay que controlar lo que hacen los funcionarios que están en taquilla, los que atienden ese tipo de casos. Armando, uno de los grandes problemas que ocurrieron durante el 2019 fue la presencia masiva de migrantes en La Parada. La Parada se convirtió y fue bautizada como la pequeña Persa de Colombia. Un mercado persa, se vivió un sinnúmero de cosas, de problemáticas de inseguridad, de invasión del espacio público, de otros temas, muchas veces por efecto de la migración de venezolanos. ¿Cómo analiza usted la presencia, ya que precisamente la sede principal de la Fundación Venezolanos en Cúcuta, Casa Venezuela, queda en La Parada? Ustedes diariamente atienden a 1000 venezolanos entregándoles un plato de comida y orientación a los llamados caminantes. Pero para el 2020, ¿cómo será La Parada? Fíjate, Samir, ahí es un tema de verdad muy importante lo que acaba de decir. Nosotros nos hemos dado cuenta que dar un plato de comida no soluciona el problema en La Parada. Nosotros tenemos que contar con los organismos internacionales, tenemos que contar con el empresariado y con las fuerzas de Colombia, y sobre todo en este caso de Norte Santander, para esa gente enseñarla a pescar, no dar el pescado, sino tiene que haber bastantes fuentes de trabajo, y los organismos internacionales están prestos para de verdad hacer empresas productivas donde la gente pueda trabajar. La Parada, de verdad que hay que ponerle un parado, de verdad definitivamente La Parada, lo dije ahorita empezando mi intervención, hay un problema de orden público en la cual hay que hacer conjuntamente sociedad civil con la Policía Nacional, tienen que buscar soluciones y mecanismos para que La Parada no se convierta o no se siga convirtiendo en lo que se está convirtiendo, que de verdad está tomado por mafias al margen de la ley, lo cual es perjudicial para La Parada, es perjudicial para Colombia, es perjudicial para la economía de Cúcuta, es perjudicial para la economía de Norte Santander y es perjudicial para el migrante venezolano y para el ciudadano que vive en Cúcuta, porque todo ese bochinche que se queda en la Parada se crea una xenofobia. Y yo considero que debe haber controles más rígidos, para el venezolano que viene a Colombia, ¿verdad?, sea admitido a Colombia, porque es que todo el mundo, de verdad, yo que soy abogado de derechos humanos, pero tampoco tenemos que valernos de los derechos humanos para yo venir a delinquir a Colombia. Entonces, no, yo estoy amparado en los derechos humanos y puedo hacer lo que me dé la gana. No, señor. Entonces, hay muchos venezolanos que vienen aquí y esos venezolanos no nos ayudan. Yo tengo el caso de un ingeniero en Bogotá, que el ingeniero en Bogotá tiene que sellar el pasaporte y no le han sellado el pasaporte. Él es ingeniero eléctrico con 2 posgrados.
está trabajando en una empresa colombiana y están haciendo unas obras en Bogotá, y es el que sabe, es el ingeniero que está a cargo de la obra, y la empresa lo quiere votar, o sea, lo quiere sacar porque no le enseñan el pasaporte. He venido aquí, él ha venido aquí, y yo todavía, teniendo influencia, por cierto, tampoco he podido que le enseñen el pasaporte. Pero entonces cualquier banda armada que delinque en Venezuela entra y hacen de la suya aquí en Colombia. Entonces esa es la ironía que está pasando, ¿no? O sea, al que deben de apoyar, porque una migración de verdad, una migración estudiada, una migración en donde tú sabes cómo tratarla, es una migración que ayuda a un país. Porque si tú divides técnico, ingeniero, abogado, ustedes van para acá, ustedes van para acá, ustedes van para acá, es una migración que fortalece a un país, pero una migración donde se vienen las bandas armadas y aquí no hacemos nada, no hacemos la vista gorda, de verdad, entonces ahí estamos graves. Claro, es un problema para Colombia. Colombia, imagínate tú, es un problema porque tiene que haber aumento de policía, tiene que haber aumento de taquillas para de verdad pedir por lo menos a los venezolanos que vienen con su pasaporte, pedirle una cuestión de antecedentes penales. Hermano, ¿y usted qué hace? Usted es ingeniero, usted esto. Y bueno, aquí está una bolsa de trabajo, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarlo aquí. Yo me he encontrado con muchos venezolanos que son abogados y están taxiando. Yo me he encontrado con muchos venezolanos que son ingenieros, hermano, y están cocinando. O sea, que imagínate tú, un ingeniero cocinando, o sea, se está subiendo el valor de lo que es, pero también me he encontrado con cierta xenofobia, pero por culpa también de todas esas bandas armadas que han venido a Venezuela, la cual no estamos de acuerdo, la cual criticamos y la cual nosotros necesitamos, somos los más interesados, los venezolanos de bien, que se le ponga un parado a eso. Vamos a una pequeña pausa a comerciales, pero vamos a seguir analizando este tema del efecto migratorio para el 2020. Un tema que genera mucha controversia y que genera también muchas solicitudes de parte de defensores de derechos humanos acá, en esta zona de frontera, una de las más golpeadas por la llegada de venezolanos. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros en este especial de Oriente Noticias, hablando del efecto migratorio para el 2020. Una migración que se avecina masiva. Según Naciones Unidas, entre 6 a 8 millones de venezolanos van a salir del país, pero Armando Sánchez, quien nos acompaña a esta hora analizando este tema, dice que son más. Pero muchos de estos venezolanos, casi el 90%, dice él, van a cruzar por los puentes internacionales. Uno de ellos, el más activo, el puente internacional Simón Bolívar en Villa de El Rosario, de acuerdo a ciertas trabas en los aeropuertos internacionales. Armando, teniendo en cuenta esta cifra que usted manifiesta de cerca del 90% de estos migrantes que van a salir de Venezuela, van a cruzar por norte de Santander, por el puente internacional Simón Bolívar, ¿cómo será entonces esa situación en La Parada, en Cúcuta, en los municipios del área metropolitana? Sí, Samir, ahorita hay una migración de 6 millones de venezolanos que están afuera porque han salido de Venezuela. Ahorita para este año estamos estimando que sean 2 millones más. Venezuela está trancada por todos lados. Como sabemos, no hay aviones llegando a Venezuela. Hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos en la cual no pueden, aviones que aterricen en suelo venezolano, no puedan entrar a territorio estadounidense. Inclusive ahorita hay un problema grave con el pasatiempo venezolano, que es el béisbol profesional de Venezuela, y están sacando permisos especiales porque también le ha afectado las sanciones del gobierno norteamericano, inclusive a la pelota venezolana, que es el pasatiempo el número 1 en Venezuela. Y resulta ser que si tú ves, Samir, que Maiquetía está vacía, que no hay vuelos internacionales, que el venezolano para moverse a cualquier parte del mundo, sea Estados Unidos, sea el propio Estados Unidos, sea Sudamérica o sea Europa, tiene que pasar por Colombia. ¿Y por dónde va a salir? ¿Cuál es la ciudad más atractiva? O sea, la ciudad grande, la metrópoli fronteriza colombiana es Cúcuta. Y por aquí van a salir, de verdad, a hacer, para ir a otros destinos donde tienen que ir. Entonces, para mí, el 90%, cuidado si no el 100% de la salida de esos 2 millones de venezolanos
va a ser por la ciudad de Cúcuta y tenemos que estar preparados para eso. En vano no es tanto el fortalecimiento que ese tipo de cosas ha dado a la economía, que en vano el Camilo Daza, después de tantos años que lo han venido remozando y remodelando, mire, ya es un aeropuerto internacional muy bonito, pero eso debido, ¿verdad?, a la gran influencia de venezolanos, que sé yo, tú te montas un vuelo a Bogotá y el 80% de ese vuelo es puro venezolano. Entonces imagínate tú, antiguamente había todavía oportunidades de salir por Maiquetía, que es el aeropuerto que le sirve a Caracas, ¿no? El aeropuerto internacional más grande que tenemos en Venezuela, que sirve a Caracas. Antiguamente se podía salir por Valencia, se podía salir por Barcelona. Ya inclusive la línea aérea que operaba por Barcelona, que es Avior, se mudó a Colombia, y ahorita hay un vuelo de Cali a Bogotá o Cali a Cartagena. Ya inauguraron un vuelo de esa línea aérea venezolana que antes operaba en Venezuela, ahora está operando en Colombia. Entonces, por todas estas circunstancias, y la lógica te dice que el 100% de los venezolanos van a salir por Cúcuta. Y entonces, en ese 100% va a venir gente buena, gente regular y gente mala. Y por lo tanto, la ciudad tiene que estar preparada. Así como puede ser bien porque fortalece la economía, fortalece los hoteles, fortalece restaurantes, fortalece el comercio, también van a venir bandas armadas, que eso no... también a echar broma aquí en la frontera de Cúcuta, y tenemos que estar preparados para eso. Total que, como yo lo dije una vez al presidente Duque en una intervención, le dije: presidente Duque, no descuide a Cúcuta con el problema migratorio, porque Cúcuta es la ciudad más golpeada del mundo con el tema de la migración venezolana. La más golpeada del mundo. O sea, no hay otra ciudad que no sea tan golpeada como Cúcuta. Aquí llega el que llega con $5 de Venezuela y se acuesta en la parada para trabajar en Cúcuta haciendo cualquier cosa para seguir su rumbo a Bucaramanga. Aquí llega también el que va a un vuelo a otra parte de Sudamérica, o aquí llega también el que va a agarrar el autobús para irse a otra parte de Sudamérica, o simplemente para irse adentro de Colombia, que hace en Colombia. Entonces hay que estar preparado para eso. Ya de todas maneras hubo una disposición del presidente Duque aquí en Cúcuta con la inauguración o la activación de lo que él prometió hace un año, las zonas especiales sociales y económicas, que Cúcuta va a ser un apalancamiento de la economía y traer la inversión de empresarios nacionales y extranjeros, ¿por qué no? Pero dentro de esa problemática, Armando, de la migración, hay algo positivo que ha surgido durante el 2019 y a finales lo estamos observando a grandes rasgos, y es el apalancamiento del comercio local, la economía local. El comerciante que vende zapatos, que vende confecciones, que vende víveres, abarrotes, todo ese comercio local se ha beneficiado en gran parte de la llegada de venezolanos de diferentes estados del vecino país que llegan con dólares o que retiran las remesas en Cúcuta, y ese dinero fluye y se queda en la ciudad de Cúcuta. ¿Usted cómo analiza ese tema, Armando? Porque es interesante. Este 2019 fue el año del comercio local en la ciudad de Cúcuta. Sí, y aprovechando eso voy a hacer una denuncia sobre eso. Resulta que en el Viernes Negro vino mucho venezolano, como vimos, que se abrió la frontera, los venezolanos, se llenó todo el centro de Cúcuta. Muchos de los que hacían los cambios de dólares a pesos estaban cobrando, les cambiaban al venezolano que no sabía el peso a 2.300 y a 2.400 pesos, cuando el peso estaba a 3.400. Ajá, 3.400. Entonces, esas son cosas que también hay que denunciarlas, y son cosas que uno no puede abusar también de la buena fe de un pueblo que viene a lo mejor hambriento, de un pueblo que viene de Venezuela, que allá falta todo, y eso. Entonces Cúcuta se ha beneficiado de eso, como te lo dije al principio. O sea, vienen muchos venezolanos a comprar porque es que en Venezuela no hay nada. Y como sabemos, ya Venezuela el 50% está dolarizado. O sea, todas las transacciones se hacen en dólares, aparte de las remesas que llegan a Cúcuta por Western Union, que llegan de otras partes de la latitud, y los venezolanos vienen a retirar aquí, y aquí de una vez compran. Yo le he preguntado a gente que vende zapatos, a gente que vende ropa, a gente que vende víveres, y me dice: hermano, me ha ido muy bien con todos los taxistas. Dicen: gracias a Dios que esté pasando eso en Venezuela, porque nosotros cada día estamos más full y nos faltan cajeras. De hecho, en diciembre los venezolanos pagaban con dólares. Con dólares, y estaban cobrando hasta 20.000 pesos por una cajera de taxi, y la gente lo pagaba. Yo no lo pago porque yo soy aquí, le digo: hermano, de aquí hasta la parada son 10.000 pesos, a mí no me vas a cobrar 20.000. Bueno, y se dan el tope y dicen: bueno, hermano, agarra otro taxi. Entonces, hay cosas malas, hay cosas buenas, pero de verdad que tú te imaginas, Samir, que la economía de Cúcuta ha crecido o se ha mantenido
con esta diáspora y este problema que hay en Venezuela. ¿Tú te imaginas cuando la frontera de verdad cambie el régimen de Nicolás Maduro, cambie la dictadura de Nicolás Maduro y todo el mundo tenga que venir a hacer compras a Cúcuta? Cuando haya una libertad de mercado, cuando la gente tenga acceso a los bienes que tiene Cúcuta. Aparte de eso, que hay que aprovechar de verdad el cumplimiento que hizo el presidente Duque, que ya creo que está el ejecutivo, en cualquier momento sale, que es la zona franca para Cúcuta. Eso va a generar, no saben cuánto va a subir la economía de Cúcuta con la zona franca, no saben cuántos empleos va a generar y no saben. La gente en Cúcuta se va a acostar a dormir, porque tengo experiencia de eso por Venezuela con la zona franca. La gente en Cúcuta se va a acostar a dormir y al día siguiente se van a levantar y van a abrir los ojos en una gran metrópoli que ellos mismos ni la van a reconocer, porque la economía se va a disparar para arriba con el tema, primero de la zona franca, del régimen especial del presidente Duque, y al caer el gobierno de Nicolás Maduro, todos los bienes y servicios pasarán por Cúcuta y los que no se consiguen pasarán por Cúcuta y los que se consiguen los comprarán en Cúcuta. Eso se ha dicho, que Cúcuta será una gran metrópoli y una ciudad de puertas abiertas para el mundo entero. Pero uno de las cosas positivas también que ha pasado, Armando, y quiero también que usted lo cuente a los televidentes, es la llegada de empresarios venezolanos a Cúcuta y a otras ciudades de Colombia, pero hablemos de lo que nos compete, en zona de frontera. A la ciudad de Cúcuta han llegado empresarios y recuerdo una cadena de comidas rápidas muy famosa en Venezuela que ya se ha establecido acá en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo analiza usted esa llegada de empresarios venezolanos que también emplean a migrantes que llegan buscando mejores oportunidades acá a la ciudad de Cúcuta? Como te digo, una migración controlada, una migración de verdad que venga a aportar, es una migración que ayuda a un país, que fortalece un país, que saca un país adelante. Entonces, ese tipo de migraciones son las que nosotros queremos que vengan a Colombia y no la migración de bandas armadas. Mira, hay un nuevo término que acaba de aparecer ahorita que es aparofobia. La aparofobia es el rechazo al pobre. Porque de verdad, si todos los venezolanos llegaran aquí, de verdad, a invertir, a hacer inversiones y a dar empleo, aquí todos fuéramos felices. Lo que pasa es que también llega gente muy pobre, claro, hermano, a pelear por recursos del Estado colombiano, que también es escaso para los colombianos. Entonces ahí es donde comienza el jueguito, porque el que llega con dinero, el que viene a invertir, va a una clínica, se compra un seguro y va a una clínica privada y no tiene problemas de ningún tipo. Pero entonces, claro, yo entiendo la molestia muchas veces de la gente de Cúcuta, porque entonces, tras que no los atienden a ellos, pierden también, porque entonces atienden a un venezolano que, claro, yo entiendo que ellos se queden con derecho porque son de aquí del patio, son de Cúcuta, ¿no? Pero esas son cosas que tenemos que manejar y yo creo que las fronteras siempre han sido una sola. Eso yo creo que era el sueño de Bolívar, era el sueño de Santander, de que la frontera fuera una sola, y de verdad que hoy a lo mejor estamos así, a lo mejor mañana Venezuela abre y muchos colombianos, porque yo tengo muchos amigos colombianos que vivieron en Venezuela y ellos están esperando que caiga el régimen de Nicolás Maduro para volverse para Venezuela, y son colombianos, pero hicieron su raíz en Venezuela, les gustó Venezuela, y dicen que Venezuela es tan igual como Colombia. Entonces yo no tengo ningún tema, o sea, que discutir en ese aspecto, ¿no? Pero lo importante sí es que el venezolano y el colombiano son hermanos y tenemos que ayudarnos. Hoy nos tocó. Mira, Samir, Venezuela tiene 15 millones de habitantes, perdón, 30 millones de habitantes, bueno, con los que se ha ido ahora son menos, ¿no? De esos 15 millones de habitantes, según la estadística, 7 millones de colombianos se fueron para Venezuela a lo largo de 10 años. ¿Qué pasó cuando se fueron para Venezuela a lo largo de ese año? Que si tú le pones un descendiente a esos 7 millones de colombianos, serían 15 millones de colombianos que habían en Venezuela. O sea, de esos 30 millones que tiene Venezuela, para mí son 15 millones de colombianos. En eso me incluyo yo, que mi papá, claro, mi papá era colombiano. Yo tuve que haber nacido en Colombia y no tuve que haber nacido en Venezuela. De verdad que mi papá fue suboficial de la Marina. Yo tuve que haber nacido aquí, no en Venezuela. Y nosotros somos 6 hermanos que nacimos. Imagínate tú, ya nosotros, mira el porcentaje, yo lo estoy poniendo de a uno. Entonces, para mí, de verdad... Entonces, uno hizo una familia, así va creciendo. Y va creciendo. Entonces, yo tengo hijos y también son, por el sanguíneo, y también son colombianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Colombia debería tener no 50 millones de habitantes, sino 75 millones de habitantes. Entonces, ¿qué ha generado? Que 15 millones de habitantes colombianos tuvieron que tener bienes y servicios, prestaciones de servicios en Venezuela. Venezuela, o sea, acogió todo eso que tenía que haberlo acogido a Colombia. Claro, cuando toda esa gente se devuelve, nos quedamos acéfalos en hospitales, en servicios, cuando era una cuestión que había que atender. Mira, te cuento una anécdota rápidamente, porque yo sé que mi papá duró 60 años, 50 y pico años en Venezuela. Cuando él
Él se decide venir a Colombia de la Armada y va a buscar por el seguro. ¿Tú sabes lo que me dice el tipo del seguro? Me dice, su papá nunca había venido aquí a pedir una pastilla. Nunca vino a verse ni siquiera la dentadura. Qué raro, y nosotros pensamos que él ya no estaba, pues. Y resulta que entonces mi papá, que vino de Venezuela, que 50 años viéndose en los hospitales, en la clínica venezolana, retornó a Venezuela, y eso ha sido un problema para Colombia porque no había infraestructura para esos colombo venezolanos que están viviendo en Venezuela. Entonces eso también hay que verlo con mucha lupa. Claro, si esos venezolanos que fueron a Colombia en su época, que fueron muchos cucuteños también, si no se hubieran ido, aquí tenía que haber 2 gramos mejor, no 1, para atender esa demanda que hay de venezolanos que ahora están viniendo, que son colombo venezolanos. Y por eso y por muchas cosas más, el país y la región tiene que estar preparada para el 2020, porque el efecto migratorio será masivo, así lo han dicho los expertos internacionales. ¿Usted también cree eso, Armando? ¿Cuánto realmente cree que por norte de Santander hacia Colombia, hacia el interior, van a llegar venezolanos en el 2020? Mira, de verdad yo calculo que entre 2-3 millones de venezolanos van a venir para el 2020 para Colombia. De esos 2-3 millones se quedarán por lo menos el 30 al 40% en Colombia, o sea que la cosa continúa muy difícil. Los que se van a quedar en Colombia, como te vengo diciendo y lo vengo recalcando, a lo mejor son hijos de colombianos que tienen la posibilidad de sacar los papeles y quedarse aquí en Colombia. La situación, el panorama que hay en Venezuela no es bueno. Vienen unas elecciones parlamentarias donde hay que nombrar a un nuevo presidente. La oposición no se pone de acuerdo si es Juan Guaidó o es otro que viene. Entonces la cosa está turbia en Venezuela, y al estar turbia en Venezuela, el problema migratorio va a ser terrible y va a ser catastrófico. Armando, gracias por darnos su punto de vista, por el análisis muy profundo de lo que será el 2020 en el efecto migratorio. Vamos a una pausa comerciales, pero al regreso vamos a tener a otro analista, un abogado binacional, Armando Abreu, hablando del tema de la salud en norte de Santander, un tema bastante coyuntural para los extranjeros, específicamente los venezolanos. Ya regresamos. Bloque, y nos acompaña Armando Abreu, un abogado binacional del capítulo Colombia, que lleva 10 años acá ya establecido en norte de Santander, pero en 30 años haciendo ese tránsito entre Colombia y Venezuela, estudiando allá en el vecino país, y ha llegado a aportar sus conocimientos acá a norte de Santander. Él está enfocado específicamente con el tema de la salud, la atención de migrantes en el Hospital Universitario Erasmo Meós, que entre otras cosas, en el 2020, Armando, el hospital va a buscar la certificación ISO 9001 para calificarse como un hospital de excelencia y subir su nivel. La salud en norte de Santander no es de las mejores, ni en el país. Ha sido muy golpeada. Al hospital le adeudan millones el Estado colombiano, específicamente con la atención de migrantes venezolanos. ¿Cómo se está tratando ese tema allí en el hospital? Samir, es muy importante el contexto de la salud en Colombia, específicamente en el norte de Santander. En medio de todas estas vicisitudes que se han presentado en esta situación binacional prácticamente desde hace 5 años, es una problemática que debo reconocer que el norte de Santander, el gobierno colombiano, los entes internacionales han prestado muchísima ayuda al migrante venezolano. Es un tema muy importante, puesto que para el gobierno colombiano ha sido muy duro mantener el presupuesto del norte santanderiano. Aunado a eso, le tocó asumir mucha responsabilidad, y lo ha hecho, yo creo que prestando esa colaboración, como en los años 80, 90, muchos norte santanderianos tenían que ir al Táchira a resolver sus problemas de salud. Ha sido un tema muy importante, pero en medio de todas estas vicisitudes se ha logrado, tal vez con poco presupuesto, se ha logrado ayudar a atender al migrante venezolano. Sabemos, Abreu, que la USAID ha aportado grandes herramientas al Hospital Universitario Erasmo Meós para atender a migrantes venezolanos al día. Pero, ¿cómo es la ruta o cuál es la ruta de atención que ustedes realizan al migrante cuando llega y tal vez no encuentra de primera mano la atención oportuna? Samir, yo como fundador de Justicia Capítulo Colombia, Justicia Sin Frontera,
Trato siempre de prestarles mucha asesoría. Ellos vienen prácticamente con muy poca información. Entonces, prácticamente desde el momento que llega el migrante a los puestos fronterizos, siempre estamos en campaña los fines de semana, estamos con ayudantes, estamos con colaboradores, dándole la información de cómo es el proceso. ¿Qué es lo más importante que nos hemos enfocado como Justicia Capítulo Colombia? Los niños y la población mayor. Muchos de los niños llegan que no tienen una información de dónde pueden hacer una vacunación, de dónde pueden hacer una prestación del servicio de salud. Los orientamos. USAID, usted lo acaba de decir, es una fundación americana la cual ha invertido muchísimo dinero por los niños y la población adulta. Los orientamos cuáles son los sitios. En la parada encontramos 3 o 4 sitios donde los pueden atender de emergencia. ¿Cómo analiza usted en los últimos 2 años el tema de la atención en salud a los migrantes venezolanos, Abreu? La problemática es bastante complicada, muchísimo, y se espera que para el 2020 tenga un crecimiento mucho mayor. Creo que en medio de todo este contexto, el norte de Santander se ha preparado en cierta forma porque ha tenido ayuda de los entes internacionales. Si no hubiese ayuda de los entes internacionales, económicamente hubiese sido muy difícil. Y debo reconocerlo como representante y fundador de 2 organizaciones. Los entes internacionales han prestado mucho apoyo, el gobierno colombiano también ha prestado mucho apoyo, pero el contexto que se espera para el 2020 tenemos que saberlo llevar. Hay que ver cómo vamos a solucionar ese problema. Personalmente puedo decir que ha sido mucha la inversión que se le ha hecho a los hospitales, pero tenemos que establecer una información para cada uno de los migrantes que van pasando la frontera. Como le decía Samir, no tienen la información, no tienen la preparación. Por lo menos cuando me llegan los niños, yo siempre trato de informarle por mis redes sociales, por mi página, que se vengan con una planilla de la última vacunación del niño. Es mucho más fácil de poderle hacer el sistema de salud a los niños. Eso que usted plantea es importante, Abreu, porque cuando llegan los migrantes en desconocimiento a zona de frontera, lo podemos observar en la parada, en Villa del Rosario, que no tienen ningún tipo de documentación y buscan atención en salud, sobre todo familias enteras que llegan a norte de Santander y se estrellan o se encuentran con ese bloqueo porque no los pueden atender. ¿Cómo es esa atención, esas recomendaciones que ustedes, bueno, ya usted nos hablaba de la página para dar esa ruta de recomendaciones y atención una vez pisen suelo colombiano, pero para el 2020 se espera una llegada masiva de migrantes? Samir, muy importante la pregunta. Yo creo que lo más importante es la información. Yo me he dedicado mucho, sobre todo en las tardes, en las noches, a estar muy pendientes de ese éxodo masivo. Y como le decía Samir, no solamente es el migrante venezolano, da mucho dolor cuando viene el retornado colombiano. Ver ese padre y esa madre que salieron en los años 80, salieron jóvenes, salieron por un conflicto armado, salieron por una situación de guerra, salieron por ese gran conflicto armado y de repente encontrarse donde vienen sus hijos venezolanos, sus nietos venezolanos y muchas veces bastante de ellos solamente ni con la cédula colombiana, solamente una partida de nacimiento. Entonces es muy doloroso ver ese retornado colombiano volver a su país de origen, venir con sus hijos y ese grupo de migrantes, esa familia mixta y darles la información para que ellos puedan acceder al sistema de salud. Entonces, ¿qué me dedico yo? Al colombiano retornado y a su familia, a su esposa, a sus nietos venezolanos, orientarlos para que puedan ingresar al SISBEN, para que puedan entrar a un permiso especial de permanencia, que es un beneficio que otorgó el Estado colombiano para el migrante, el extranjero venezolano, poderlo adherir al sistema de salud, al sistema de trabajo. Va a venir un permiso especial de permanencia para la formación. Ese va a ser un permiso especial de permanencia para el trabajo, en el cual el patrón o el empresario colombiano podrá incluir dentro de su nómina al venezolano. Es un convenio que tiene que hacerse entre el patrón, el empleado y el Ministerio del Trabajo. Como le digo, vienen cosas buenas, pero también vienen cosas malas. Todo hay que saberlo sopesar. Pero de esas cosas buenas que usted anuncia, Armando, también es la información. Yo creo que esa es la ruta primera para que haya un éxito en cuanto al conocimiento del migrante y poder hacer esas rutas de los permisos y de la documentación que tiene que hacer en Colombia. Pero ¿cómo califica usted
Ya usted habló del gobierno nacional, pero aterricémoslo a lo local, a los gobiernos municipales, Villa del Rosario, Cúcuta, Patios, en donde se establece la gran población venezolana al norte de Santander. ¿Cómo califica usted la atención, la información que los gobiernos municipales han dado hacia el migrante venezolano? Samir, lo que pasa es que el tema del norte de Santander es muy diferente a los otros temas. Recordemos que es la frontera, yo lo digo personalmente, es la frontera más importante del mundo. Del mundo. Es una frontera donde converge todo el que viene de Sudamérica, el que pasa de Venezuela. Es un embudo muy pequeño. Recordemos que iba a haber un proyecto antiguamente muy grande del paso fronterizo, sí, donde iban a pasar la mercancía, las tienditas. Era un proyecto muy grande, bueno, y a raíz del cierre de frontera prácticamente se complicó la situación de ese paso. Pero si hablamos desde el punto de vista optimista, Samir, puedo decirle que ahorita Venezuela está viviendo una situación terrible, pero yo soy de los que apuesto a ganador. El día que Venezuela logre restablecer la democracia, una de las ciudades más importantes y la que va a agarrar mayor auge, yo creo que ni en los años 80 va a ser Cúcuta del norte de Santander. Y lo pronostico, no hay que ser economista, no hay que ser abogado, no hay que ser internacionalista, eso es cuestión de números. Toda la mercancía y todo va a tener que pasar por Cúcuta. Va a ser la bonanza más grande del norte de Santander que ni en los años 80. Hay que tener paciencia, Cúcuta va a volver a renacer, Venezuela va a volver a renacer y esta batalla fronteriza como la que yo le he ganado es una batalla que se va a ganar. Esperemos que sea más temprano que nunca. Armando, entremos en detalle con el tema del permiso especial de permanencia para la formalización. Es una modificación, por así decirlo, del PEP, que expide Migración Colombia, porque en el 2020 va a ser crucial este tema de la formalización del empleo, es ese convenio entre el empleador, el empresario, con el empleado migrante, el empleado extranjero, en este caso venezolano. ¿Cómo va a ser? ¿Qué beneficios va a traer? ¿Va a mejorar la calidad de vida del migrante que viene buscando mejores oportunidades a norte de Santander, en este caso zona de frontera? También importante la pregunta. Así como el permiso especial de permanencia tuvo una gran importancia, una anécdota que siempre lo digo, ese permiso especial de permanencia cuando nació en el 2008 yo visitaba las comunidades venezolanas, les llevaba folletos, no sabían y no tenían el conocimiento de la importancia. Si le digo, Samir, yo pude haber visitado alrededor de 3.000 personas entre comunidades venezolanas, parques. Si 200 personas se inscribieron porque creyeron en ese proyecto que yo les hablé, hoy en día me lo agradecen. Ya es diferente el nuevo permiso que viene. Es como yo diría una extensión del permiso especial de permanencia, porque va a ser única y exclusivamente para la formalización del trabajo. El extranjero podía de repente trabajar en un restaurante, podía trabajar en un trabajo informal, pero con este nuevo permiso especial de permanencia para el trabajo pueden tener un convenio con una empresa grande. El empresario, vale decir, una red grande de automercados puede decir, bueno, tengo 30 cupos para extranjeros venezolanos, lo único que se les va a pedir es la cédula, que no tenga antecedentes penales, y con ese permiso van a hacer ese convenio. No es un permiso que va a regular migración, es un permiso que se va a regular ante el Ministerio del Trabajo. Ese convenio tienen que hacerlo entre los dos, van a gozar de todos los beneficios igual que el ciudadano colombiano. Es una forma como de mitigar un poco esa problemática en materia laboral. Armando, hay un estudio que se hizo en Colombia, específicamente en zonas de frontera socioeconómico, de 3 niveles, que es la mano de obra calificada, profesional, que llega a Colombia, pero en muchos de los casos, por no encontrar un empleo digno, pues migra hacia otros países, en este caso Sudamérica, Centroamérica, Europa o Norteamérica. La mano de obra tecnológica, que en muchos casos se quedan en ciudades del interior donde ofrecen mayores oportunidades, y esa clase obrera sin estudio que llega buscando oportunidades, pero por falta de dinero o recursos se quedan en norte de Santander. Muchas de esas, para no generar esa xenofobia, generan cierto tipo de problemas. Este permiso especial para la formalización va a permitir que esa mano de obra calificada se quede en más cercanas en zona de frontera para ayudar y aportarle a la economía de la región. Sí, claro, Samir, obviamente, no solamente en la zona de la frontera, en cualquier lugar de Colombia. Y referente a eso que usted acaba de decir, ese éxodo, yo he estado mucho trabajando en esa estadística. Prácticamente desde el año, digámoslo, 98,
empezó el primer éxodo de venezolanos, pero era el venezolano, el técnico, el médico, el ingeniero, el abogado, que no solamente llegó a Colombia, sino que siguió hacia Chile, Ecuador, Estados Unidos. El que tenía descendencia europea se fue a Europa, médicos de nacionalidad alemana, médicos de nacionalidad colombo-venezolana, se fueron a otros sitios. Fue el primer éxodo. El segundo éxodo fue el éxodo de los técnicos. Empezaron a venir los técnicos, muchos de ellos con la nacionalidad colombiana. El tercer éxodo fue ya la clase trabajadora, la clase obrera, el que trabajaba en un restaurante, la mano de obra que se necesita muchas veces para la construcción. Ese fue el que vino. Y hay que decirlo también, ha sido un problema la xenofobia terrible, porque hubo mucha migración venezolana, que eso también lo he estudiado, de todas esas bandas, muchas veces bandas criminales que estaban ubicadas en el centro de Venezuela, vinieron a delinquir. Esa fue una problemática muy terrible. De hecho, aquí no existía xenofobia, y se lo puedo decir con toda seguridad, hasta hace 4 o 5 años. Era muy bien recibido el venezolano, el médico, el abogado, el técnico, pero fue una situación que se escapó de las manos. La delincuencia en Venezuela, desde que está el régimen de Nicolás y Chávez, fue terrible. Nunca hubo un control para la delincuencia y prácticamente se dieron cuenta que no había nada que robar. Se vinieron a las zonas de frontera, se fueron a Ecuador, el que podía llegar a Ecuador, y fue algo que lo que hizo fue perjudicar terriblemente al venezolano. Es una situación que se escapó de las manos y hay que saberla entender. Hay que saberla entender y hay que tomar las medidas en el asunto. Las autoridades creo que la han tomado, pero ha sido una problemática terrible que hay que reconocer. Hay que saberla entender, usted lo ha dicho, Armando. Hemos llegado al final de este especial. Sé que nos falta mucho tiempo y mucha tela por cortar, porque es un tema bastante amplio que durante estos años se ha gestado en zona de frontera. Pues esperemos que en el 2020, durante todo el año, la región norte santandereana, los gobiernos municipales y regionales estén preparados para afrontar lo que se viene, porque el panorama no es para nada satisfactorio con la llegada de miles de extranjeros al norte de Santander y al país. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar pendientes de este importante especial sobre la migración en el 2020.